Romanos 1:18. Tenemos nuestra Biblia abierta en Romanos 1:18. ¿Podemos empezar? Amén. Entonces doy lectura. Estamos en Romanos 1:18 y dice así: porque la ira de Dios es manifestada desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia retienen la verdad. Amén. Vamos a orar. Acompáñenme, hermanos, a orar. Padre, te damos gloria a ti. Gloria a ti, Padre. Gloria a Dios para siempre. Te damos gloria por esta gran salvación que tú nos has dado. Te rogamos, Señor, que al abrir la boca pueda ser expresada esta bondad que tú has tenido con pecadores impíos que sin merecer nada han obtenido eterna salvación por tu gracia en virtud del Señor Jesucristo. Henos aquí, Señor, reunidos en el nombre de Jesús para glorificar tu nombre, Padre, y el de tu Hijo, y anunciar, Señor, con nuestra boca los beneficios que hemos recibido en virtud de su obra gloriosa en la cruz. No podemos decir otra cosa y darte la gloria a ti, porque en la iglesia la gloria es para Dios. Bendito sea tu nombre para siempre. Permítenos, Señor, hablar tu palabra con valentía, Señor, y permite también que los oídos se abran a tu palabra, ya sea en este lugar donde estamos o al escuchar esta palabra, Señor, los oídos se abran y la mente sea alumbrada por el Espíritu Santo, de tal manera que el corazón reciba, Señor, la vida. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Estamos en el versículo 18 del capítulo 1 Romanos y empieza diciendo, porque la ira de Dios. La ira de Dios, hermanos, es fruto de la cualidad más representativa que Dios tiene, que es la santidad. Es una característica de Dios que el hombre muchas veces la desconoce eh, y compara a Dios con el hombre. Pero la Biblia dice que Dios no es hombre, ¿cierto? Y en la santidad de Dios significa que Dios aborrece el mal. Dios tiene odio al mal, odia el mal y el mal le produce a Dios ira. Ira es como una nube que se va llenando de agua hasta que revienta y cae. Por ejemplo, en la historia de la humanidad, ¿no? El día en que Adán pecó, la ira de Dios se manifestó sacando al hombre del Edén. Ese fue un juicio. O después de la muerte de Abel, Caín fue sacado de la presencia de Dios. Y Caín tuvo que construir ciudades para defenderse, armas de guerra y instrumentos musicales para entretenerse. Porque en el mundo no hay gozo. El gozo se compra, ¿no es cierto? El gozo
es artificial. En cambio, el que sigue al Señor siempre tiene gozo, porque en Dios está el gozo. La ira de Dios se manifestó el día que cayó agua sobre la tierra y se salvó eh, Noé, su familia y los animales que estaban en el arca. Eso fue fruto de la ira de Dios, hermanos. ¿Contra qué? Contra el mal. Se salvaron solamente 8 personas. Noé, sus 3 hijos y sus mujeres. Nosotros vemos también el juicio de Dios contra Sodoma y Gomorra. El día que cayó fuego y azufre sobre la ciudad y la ciudad entera pereció, salvándose solamente Lot y sus hijas, ya que su mujer, al dar vuelta la cara a la ciudad, quedó convertida en estatua de sal. Nosotros vemos la ira de Dios, hermanos, manifestada aún en su pueblo, cuando el, el reino asirio toma Samaria y saca a todos los habitantes, las 10 tribus de Israel, y se las deporta sin que hasta el día de hoy se encuentre dónde están esas tribus perdidas. La ira de Dios se manifiesta cuando Judá es invadida por Nabucodonosor y durante 70 años ellos están deportados en Babilonia. Pero la gran ira de Dios se manifiesta un día en que un hombre está adherido a una cruz. Es llevado al Calvario, el único hombre que nunca ha pecado es adherido a una cruz. Y en esa cruz, eh, ese hombre, y cuando digo hombre, el mismo Jesús decía que él era el Hijo del Hombre, era verdadero hombre, aunque él era Dios. Pero cuando él se hizo hombre, nunca tomó su condición de Dios, sino que siempre fue hombre, y el libro de Hebreos dice, hecho menor que los ángeles. El hombre es hecho menor que los ángeles. Y como hombre murió en la cruz, haciendo 2 cosas que tienen que ver con lo que hoy día estamos compartiendo, derramando su sangre en la cruz y habiendo Dios desatado su ira sobre su cuerpo humano. La sangre, hermanos, por los pecados de la humanidad y su cuerpo molido hasta la muerte, dice que Dios castigó el pecado en él. Este es el juicio más grande que ha existido hasta hoy. El juicio que tuvo Jesucristo, ya que Él murió en la cruz por toda la humanidad. Cargó sobre Él los pecados de todos y el pecado de todos. De tal manera que Dios, habiendo desatado su ira sobre su Hijo, al cual no podía perdonar, porque por los méritos Jesús no debía haber muerto como un delincuente, ¿no? Pero a causa de nosotros, Jesús decidió cerrar su boca. Jesús cerró la boca porque todas las acusaciones que habían en contra de él eran falsas. Jesús no se defendió. Y no se defendió, hermanos, porque todas aquellas acusaciones que había contra él eh, no eran mentiras respecto a nosotros. ¿Ustedes lo pueden ver? Y entonces Jesús fue el Cordero de Dios. Y miren lo que dice la Biblia, el Cordero de Dios que quita, ¿qué cosa? Que quita el pecado
del mundo. Entonces, yo quiero mostrarles las dos cosas con las cuales Dios está irado y que muestra su ira aquí en la cruz. La ira de Dios se desata por la impiedad y la injusticia, o sea, por el pecado y por los pecados. La palabra injusticia en la Biblia tiene que ver con los pecados. Mató, robó, mintió. Esos son los pecados. Pero el pecado, hermanos, miren qué es el pecado. El pecado es la impiedad. Palabra pecado en la Biblia es sinónimo de impiedad. O sea, cuando aquí dice que la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad, quiere decir contra el pecado y contra los pecados. Y la muerte de Cristo, el juicio de Dios, o sea, la ira de Dios que aquí dice es manifestada desde el cielo, nosotros hoy día la vemos mirando al crucificado. Cuando nosotros hoy día por la fe miramos esa cruz, entonces vemos desatada la ira de Dios, ya que en el Señor estaban todos nuestros pecados adheridos a su cuerpo. Y los pecados tienen que ver con la sangre, porque la Escritura dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces el Señor Jesús, siendo inocente, el día que fue adherido a la cruz, Él llevó toda injusticia sobre Él, o sea, los pecados. Pero el juicio de Dios no es solamente contra las injusticias o contra los pecados, sino que el juicio de Dios es contra toda impiedad, o sea, el pecado. ¿Y qué significa la impiedad? La palabra piedad. No estamos acordando de la misma persona. Piedad, hermanos, significa con Dios. Impiedad, ¿qué significa? Sin Dios. Hermanos, el hombre cuando pecó se transformó en impío porque se hizo un Dios con D minúscula. Y las ciudades que construyó el hombre hasta el día de hoy, miren, miren cómo son nuestras ciudades, impías. ¿Y saben por qué son impías? Porque no necesitan a Dios. Usted va a la escuela sin Dios. Trabaja sin Dios. Y me refiero que nada en la sociedad humana considera a Dios. Y en algunas sociedades donde en el pasado había un temor de Dios, había la Biblia, hoy día la están sacando. Algunos alcaldes hasta quieren prohibir las reuniones cristianas en países que siempre han sido muy cristianos. ¿Mm? Eh, la impiedad significa sin Dios, o sea, el pecado es sin Dios. Cuando el hombre pecó, los hijos de Adán, a causa de la impiedad, no podían sino hacer injusticias. Y aquí quiero decir algo respecto al hombre en la moralidad, porque hay personas que dicen yo no le he hecho mal a nadie, soy un buen ciudadano, me he comportado bien, ¿no? Y nosotros le podemos creer porque podemos ver su condición. Pero miren, Dios no solamente, hermano, está irado contra los pecados, sino contra la impiedad. ¿Saben por qué? Porque el origen de los pecados es la impiedad. O sea, sin Dios, los hijos de Adán no tuvieron ninguna otra opción más que pecar. ¿Se fijan? Porque sin Dios, el hombre busca su propio beneficio, su propio bien. Cuando una persona dice, no, yo no le hago mal a nadie, no he matado a nadie, soy una buena persona, hermanos, sin Dios es imposible ser una buena persona a los ojos de Dios.
Yo me puedo comparar con el vecino de al lado, me puedo comparar con la gente de mi población o de mi barrio, ¿no? Y pensar que soy mejor que ellos. Pero la comparación aquí es con un Dios, hermano, que es santo y que no puede ver el mal. Ese es el punto. Y a los ojos de Dios, Dios juzga la impiedad y la injusticia y tiene ira. Y Dios desata la ira. Llega un momento en que Dios desata, así como en el diluvio, así como en Sodoma y Gomorra, así como en muchos momentos de la historia, y aún falta un momento en que en la historia futura, se desate la ira de Dios, que es ese día cuando todos los reinos de la tierra durante 3 años y medio van a sufrir desolaciones como no han habido nunca en la historia de la humanidad, llamada también la Gran Tribulación, donde al igual que con el faraón egipcio, el Señor va a conmover los cimientos de los gobiernos humanos. Todos los gobiernos de la tierra van a ser sacudidos. Y cuando sean sacudidos, hermanos, el Señor va a tomar el mando y va a gobernar y va a haber un gobierno justo entre los hombres. El único gobierno justo es el del Señor, un día. Y, y yo aprovecho de decirles que a nosotros nos puede parecer un gobierno justo o injusto, pero el deber cristiano, ¿cuál es? Orar por los gobernantes. Es que era de izquierda, orar por los gobernantes. Pero es que este es de derecha, orar por los gobernantes. ¿Mm? Pero también miramos hacia el futuro y miramos que un día la ira de Dios va a caer sobre los gobiernos de la tierra y van a ser conmovidos, hermanos, y el Señor va a tomar el mando, el gobierno de todas las naciones. Bendito es el Señor. Gracias, Señor. Pero les quiero mostrar por qué va a suceder eso. Porque un día Dios desató la ira sobre su Hijo y llamó a todos los hombres a que se arrepintieran y creyeran en el mensaje del Evangelio. O sea, el mensaje de arrepentimiento y de perdón de pecados. Dios llamó a toda la humanidad, a todos los hombres, porque la ira se desató sobre su Hijo. El que recibe al Hijo tiene la vida. ¿Por qué? Porque ya la ira se desató y viene la misericordia y la gracia. Pero la ira más grande viene contra aquellos que no recibieron el perdón y el amor de Dios y escogieron seguir en su propio camino. Y a eso se refiere la ira última. Entonces, hermanos, cuando el Señor Jesús estaba en la cruz, estaba recibiendo la ira de Dios. ¿Podía salvarse? No, no podía, porque Dios no puede tener por inocente al culpable. Y el Señor Jesús era culpable de impiedad e injusticia. La injusticia, hermanos, se manifiestan en el derramamiento de la sangre. El Señor Jesús, cuando estaba colgando de esa cruz, su sangre cayó a través del lanzazo que le dio el, el soldado romano y que atravesó su corazón y que la sangre fluyó por su costado. Y luego, durante 6 horas, el Señor padeció estando colgado y la Biblia dice que Dios castigó el pecado en el cuerpo de Cristo. Y aquí ustedes ven claramente la división. Pecados con su sangre, pecado con su cuerpo molido en el Calvario. Y la Biblia dice, he aquí el Cordero de Dios, dice que quita los pecados del mundo. Oh, dice que quita el
pecado del mundo. Entonces, cuando ustedes ven, hermano, el Señor solucionó el problema del hombre de raíz. En la obra de Cristo en el Calvario, el Señor solucionó este problema por la cual la ira de Dios se desata. ¿Por qué dos cosas se desata la ira de Dios? Por la impiedad y la injusticia. O sea, por los pecados y el pecado. Entonces, cuando la sangre del Señor Jesús fue derramada, esa sangre cayó a tierra y dijo desde la tierra, perdón, esta persona merece morir, la humanidad merece morir, pero la sangre habla de perdón. Y dice a los que predican el Evangelio, hermano, y esto nosotros tenemos que tener, tomar estas palabras y que Dios ponga un celo evangelizador en nuestros corazones para llevar el verdadero mensaje que Dios le enseñó, que Jesucristo le enseñó a sus discípulos, que hablarle a la gente. Él les dijo dos cosas: arrepentimiento y perdón de pecados. Arrepentimiento y perdón de pecados. Hermano, ¿cómo se puede arrepentir un pecador? ¿De qué se va a arrepentir? Cuando ustedes escuchan a predicadores que hacen el énfasis en los pecados, siendo que los hombres son pecadores, el arrepentimiento no tiene que ver con los pecados que ha cometido una persona, porque a los ojos de Dios eso está más que claro. El arrepentimiento es que tú ibas por un camino y Dios te levanta los ojos para decir, he aquí el Salvador. Arrepiéntete, quiere decir, cambia de dirección. Tu vida estaba centrada en tu propio camino. El libro de Isaías dice, cada uno se fue por su propio camino. Eso es la impiedad. ¿Se fija? La impiedad es la que trae la injusticia. Dios cargó sobre él nuestro propio camino. Entonces, cuando una persona se arrepiente, no quiere decir que siente tanto dolor porque cometió este pecado y el otro, sino porque vivía sin Dios, vivía sin Cristo, pero ahora se arrepiente y pone sus ojos en el Salvador. Cada vez que nosotros predicamos el Evangelio, hermanos, no estamos tratando de convencer a las personas respecto a una doctrina, sino que le estamos hablando de una persona que en la cruz quitó el pecado y que lo llama a reconciliarse con Dios. Y lejos de ser un mensaje agresivo y un mensaje, ¿cómo decirle?, con falta de respeto, el apóstol Pablo dice, os ruego que os reconciliéis con Dios. Miren lo que dice el apóstol Pablo, cómo debe ser nuestra predicación. Hasta con un ruego, el Señor le ruega a los pecadores, arrepiéntanse, arrepentíos. Y entonces viene el perdón de los pecados. Nosotros hemos sido comprados por la sangre de Jesús. Nosotros hemos sido lavados por la sangre de Jesús. Nuestros pecados han sido perdonados. Entonces, mis hermanos, cuando el Señor Jesús se apareció resucitado a sus discípulos, el mensaje fue visual. A veces el Señor Jesús habla a través de acontecimientos y a veces sin palabras. El día que se apareció resucitado a sus discípulos, el Señor Jesús hizo esto. ¿Se estaba rindiendo? No, hermanos. Les estaba mostrando las heridas de los clavos. Y luego les mostró el costado donde había salido su sangre. ¿Qué les estaba diciendo? Hermano, le estaba diciendo que los había redimido con su sangre. Y cuando decía que los clavos habían traspasado sus manos, quería decir que Dios había castigado el pecado en su cuerpo.
O sea, había quitado la impiedad, la había castigado. Dios había castigado la impiedad en su cuerpo. Entonces, hermanos, quiero que leamos el capítulo 6, verso 18 del libro de Romanos. Miren lo que dice aquí. Quiero leer el versículo 18 y el 21. Dice, y habiendo sido libertados del pecado, y habiendo sido libertados del pecado, fuisteis hechos esclavos de la justicia. Y leo el versículo 21, dice, pero ¿qué fruto teníais entonces de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ella es muerte. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos esclavos de la justicia y hechos esclavos de Dios, vuelvo a repetir lo que dice el Evangelio de Juan. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Entonces yo le quiero mostrar cuál fue la historia de estos hombres que vieron a Jesús resucitado y que Jesús en forma gráfica le mostró su obra. La impiedad castigada en la cruz. Los pecados lavados por su sangre. Entonces encontramos que Jesús durante 40 días, después de haber resucitado de los muertos, siguió compartiendo con ellos, siguió hablándoles y teniendo comunicación con los apóstoles y los seguidores de Jesús. Pero al 40º día, estando Jesús con los discípulos en el monte de los olivos, el Señor Jesús se empezó a levantar del suelo, hasta que se separó de la vista de ellos y se levantó hasta los cielos. Pasaron 10 días y el mandato del Señor era: quédense en Jerusalén hasta que reciban poder de lo alto. Hermanos amados, Él nos libertó de nuestros pecados con su sangre, pero nos libertó del pecado mediante su cuerpo manifestado en la cruz, herido de Dios, la ira de Dios sobre Él. Y ahora miren, miren, queridos hermanos, esos 120 personas estaban orando ahí en el día de Pentecostés. Y entonces dice que vio un viento fuerte, y la Escritura usa esta palabra, el Espíritu Santo usa esta palabra en la Biblia, y cayó sobre ellos el Espíritu Santo. Y hablaban en otras lenguas conforme el Espíritu les daba que hablasen. Y dice que habían de diversos lugares donde hablaban diferentes lenguas y ellos escuchaban las maravillas de Dios, glorificaban a Dios en su propia lengua, de aquellos que eran hebreos y que probablemente no hablaban otro idioma que el hebreo. ¿Qué había sucedido, hermanos? ¿Qué es lo que había pasado? ¿Por qué el Espíritu Santo no se derramó sobre todo Jerusalén? ¿Por qué no todos los habitantes de Jerusalén recibieron el poder del Espíritu Santo? No recibieron el poder del Espíritu Santo porque había 120 que habían creído en Jesús, que habían alzado su vista al Señor y que el cielo los consideraba sin pecados
y libres del pecado, porque habían creído en Jesús. Lo que nos liberta de la impiedad y la injusticia es la obra que el Señor Jesús hizo en el Calvario. Pero, hermanos amados, el Señor no se queda ahí, sino que esta salida de la impiedad y la injusticia es coronada con un poder. ¿Saben? Un poder para caminar en la justicia, para caminar en la piedad. Y desde el cielo, hermanos, que estuvo contemplando al Hijo de Dios desde que nació. Hermanos amados, en el cielo se veía y escuchaba un solo programa. El cielo tenía encendida la tele y el único programa que se veía era Jesús. El cielo estaba pendiente de Jesús, hermanos. Y estaba pendiente cuando Él murió. Y estaba pendiente cuando Él resucitó. Pero cuando Jesús se sentó en los cielos, la Biblia dice que entró a los cielos con su propia sangre. Hermanos, el valor que tiene la sangre de Jesús. La propia sangre de Jesús le permitió entrar al lugar santísimo. Y no hacer como los sacerdotes judíos que tenían que estar de pie, sino que se sentó en los cielos, en el trono del Padre. Y cuando Él se sentó en el trono del Padre era porque su obra estaba acabada, estaba terminada, había terminado con la impiedad y la injusticia. Y entonces al 10º día el Hijo recibe del Padre la promesa. Y la promesa, hermanos amados, es el Espíritu Santo que cae sobre los apóstoles. El Espíritu Santo cayó sobre los apóstoles. Y quiero contarles, hermanos, qué significa que el Espíritu Santo esté en una persona. Significa que la forma como el Señor nos sacó de la impiedad es primero castigando la impiedad. Castigándola, la castigó en Cristo y nosotros fuimos beneficiados con ello. Pero hermano, en forma práctica, el Espíritu Santo vino a nosotros y nos sacó y nos apartó completamente de la impiedad, trayendo a su Hijo por el Espíritu Santo a habitar en el corazón. Yo sé que ustedes a veces cometen cosas que son impías. ¿Cometemos? Gracias, hermano. No sé qué haría sin ustedes. Se me subiría el humo a la cabeza. Gloria al Señor. Pero saben, hermanos, Dios nos sacó de la impiedad dándonos a su Hijo, porque impiedad significa sin Dios. Y los pecados son frutos de la impiedad. Dios nos sacó de la impiedad poniendo a su Hijo Jesucristo que habita en tu corazón. Tú no te puedes llamar hoy día impío, porque Dios te sacó completamente de la impiedad dándonos al Hijo de Dios que habita en nuestro corazón. ¿Ustedes lo ven, hermano? O sea, nosotros vivíamos sin Dios, pero ahora tenemos a Dios, tenemos al Señor. Y eso es piedad. Piedad, hermanos, es tener a Dios. ¿Mm? ¿Y por qué
Y por eso aquí dice, habiendo ustedes sido libertados del pecado. ¿Quién algún día, Martín, podrá ser libre del pecado? No, porque él es un buen muchacho, una buena persona, buen hijo, buen padre, buen hermano, buen tío. Y la respuesta es, por sus propias fuerzas, nunca. Pero sí podemos decir al creer en la palabra de Dios que Dios lo ha libertado. ¿Por qué? No, es que porque todas esas cualidades Dios lo miró, dijo, no, este hombre es pero excepcional. Quiero decir que no, hermano. Porque también Martín vivió en impiedad. Aún el hombre moral que dice que ha hecho todo correcto, el vivir sin Dios ya es un pecado. ¿Se fijan? Pero Dios gratuitamente nos ha perdonado nuestros pecados y nos ha libertado del pecado, o sea, de la impiedad, trayendo a su Hijo a nuestro corazón. Entonces el apóstol Pablo se encuentra con un problema en medio de los hermanos. Y es el siguiente, que el Espíritu de Dios que vino a habitar al corazón del creyente le dio vida. Y él le dice a los Gálatas, ustedes viven, pero no andan. ¿Cómo? Y les dice, si ustedes viven por el Espíritu, andad también por el Espíritu. O sea, el Espíritu de Dios vino a tu vida. El Espíritu del Señor está en ti. Y, pero a veces nosotros, voy a tomar otro ejemplo, a veces nosotros tenemos al Señor, pero vivimos como impíos, no siendo impíos. Tomamos nuestras propias decisiones. Hace poco una hermana que estaba muy enferma, la operaron y, y no quedó bien de la operación. Sufrió de dolores por mucho tiempo y fue a otro doctor que le dijo que había sido una equivocación, que la hubieran operado, pero ninguno le daba solución. Pasó por 5 médicos y un día los hermanos fueron a orar por esa persona y el Señor la sanó así, en un segundo. Le quitó los dolores. ¿Y sabes lo que ella dijo? Ella dijo, nunca recurrí al Señor. Recurrí a los doctores, recurrí al hombre y lo único que encontré fue dolor y angustia. Hermanos, el vivir es por el Espíritu y eso nos ha dado vida. Pero el Señor quiere que andemos en el Espíritu. Y yo quiero decir lo que es andar por el Espíritu. Porque cuando se habla de andar por el Espíritu, nosotros empezamos a hacer, voy a hacer esto, y empezamos con lo. Cuando usted va a internet y usted busca soluciones para su enfermedad, hay todas estas, dice aquí, tome las agüitas de no sé cuánto, las agüitas, y hay como 100, y, y uno ingenuamente la empieza a leer y se encuentra con nada. Pues. Eh, y a veces cuando nosotros hablamos de palabras como andar en el espíritu, eh, nosotros pensamos que es algo que tenemos que hacer, son esfuerzos que tenemos que llevar a cabo. Pero quiero explicárselos de esta manera. Romanos 6.1. Miren lo que dice Romanos 6.1. Hermanos, ¿pecaremos para que la gracia abunde? Miren lo que dice. ¿Pecaremos para que la gracia abunde? Y él le dice, en ninguna manera, dice Pablo, en ninguna manera. ¿Y por qué Pablo lo dice con tanta certeza y se lo dice a todos los hermanos? No se lo dice a los hermanos más espirituales o menos espirituales, se lo dice a toda la iglesia. ¿Saben por qué? ¿Cómo nosotros pecaremos?
si hemos sido libertados del pecado. Y ahora el andar por el Espíritu significa que hay una persona viviendo en mi corazón, en mi vida. Yo tengo a Jesucristo en mi vida y yo lo tengo que considerar. Miren, miren qué simple, andar en el Espíritu es andar con Cristo. ¿Y saben cómo es esto? Por la fe. ¿Qué mérito podría usted para que el Señor anduviera con usted todos los días, fuera a trabajar, hermana, llegar a la casa, tomar a la locomoción? No es que es muy buena la hermana, es notable, ha hecho todo bien en su vida. Los ejemplos me gustan, eso que los saco de mí. Hermanos queridos, es es por la fe que Cristo habita en tu vida. Y la fe es no creer en lo que tú sientes, en lo que tú entiendes. No es como hacer verdadera la voluntad porque tú dices, no, yo mi voluntad es que, no, es que Él vive, es que Él vive. Y cuando Él vive, entonces el llamado es el siguiente, y alguno quiere ser mi discípulo. Hermanos, cuando se habla del discipulado, y el discipulado consiste en puros conceptos mentales, bíblicos, muchas veces, pero no se está en la realidad de la vida que ha venido a nosotros para sacarnos siempre de la impiedad. Nosotros tenemos a Dios habitando en nuestro corazón. Hermano, y la vida cristiana significa por la fe, sabiendo que Él está. Lo único que produce temor es el contacto con el Dios vivo. No puede haber temor de Dios si no hay contacto. Solamente hay personas que tienen contacto con el libro. Y que bueno, o sea, la Biblia es maravillosa. Hay que amar la Biblia, hermanos. Pero si la Biblia no te trae a la realidad de un Cristo que está contigo, donde quiera que tú estás, entonces tú nunca vas a tener temor de Dios. O sea, la Biblia va junto con la vida del Señor. ¿Y sabes lo que hace la Biblia? Nos conduce a Cristo. Primero nos conduce a esto mismo que estamos hablando. Te dice, tus pecados han sido perdonados. No me acordaré más de ellos. ¿Por qué te sigues acordando de ellos siendo que Dios se olvidó de ellos? Y te dice, eres libre del pecado. ¿Quién lo dice? La Escritura. ¿Tengo que tomarla en cuenta? Por supuesto. Pero también la Escritura me dice cómo yo tengo que andar cuando ando con el Señor. Me enseña cómo comportarme cuando estamos reunidos los hermanos. Dice, estas cosas te escribo para que aprendas a comportarte en la iglesia de Dios vivo. ¿Qué nos dice? La Escritura. Pero hermanos queridos, si yo solamente tengo la escritura y me la aprendo como un concepto, solamente un concepto, y no veo que la escritura me está hablando de que yo tengo a Cristo y lo sigo, y toda esa palabra para mí es alimento y es un gozo seguirla. Pero cuando yo trato de hacerlo en mi fuerza, tomo todo eso, yo soy discípulo y me siento mejor que mi hermano. Digo, mi hermano no es discípulo, pero yo soy discípulo. Ayer estaba conversando con unos hermanos y veía, hermanos, cómo de pronto las personas se sienten superiores a otras
porque creen que la doctrina que tienen es tan maravillosa. Que digo, pobre el hermano Nano, todavía está en Lircaya ahí, ¿qué va a hacer de él? ¿Te fijas? Oh, hermanos, ¿sabes lo que produce el Espíritu de Cristo en mí? Amor. Amor por todos los hermanos. Y más amor por aquellos que a lo mejor no disfrutan de la verdad del Evangelio. Un día estaba compartiendo en una iglesia pentecostal y una niña apareció diciendo, se me reveló Cristo a mi vida. Y esa persona hasta el día de hoy es una fiel seguidora del Señor, hermanos. Oh, si tú ves más, si el Espíritu de Dios te ha dado más luz, no es para que tú te compares con otros, sino es para servir, para amar. ¿Te dan cuenta, hermanos? Gloria al Señor. El que ama es Jesús que está en ti. Andar por el Espíritu es andar en Jesús. Pero eso tiene un precio. El precio es que ya no vas a hacer tu voluntad, que ya no vas a seguir tus sentimientos, que tu inteligencia out, fuera, sino que vas a seguir a Jesús. Nuestro llamado, hermanos, es a seguir a Jesús. Cuando el Señor Jesucristo predicó, ¿saben lo que Él predicó? Predicó acerca del reino de Dios. La liberación de nuestros pecados y la liberación del pecado tienen un objeto. Y el objeto es hacer la voluntad de Dios, estar bajo su reinado. Y Dios ha hecho algo tremendo, hermanos. Nos ha libertado del pecado, nos ha perdonado nuestros pecados y ha puesto el espíritu de su Hijo en nuestros corazones, para que hoy día, así como los apóstoles siguieron a Jesús, nosotros también, siendo nosotros, siendo débiles, frágiles, siendo imperfectos, Dios nos llama a seguir a Jesucristo. Jesucristo es real, no es un concepto. Cuando nosotros tenemos un concepto religioso en la mente, nos vamos apagando, hermanos, porque nuestra religión es solamente conceptual, está al nivel de la mente. ¿Se fijan? No, yo hago esto, mis doctrinas, mis costumbres. ¿Mm? Yo siempre recuerdo cómo empieza. Yo fui misionero en una iglesia pentecostal hace muchos años y los hermanos siempre empiezan hasta el día de hoy, han pasado 50 años, y vamos a iniciar este culto como es nuestra costumbre. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, dando 3 glorias a Dios. ¿Está mal dar gloria a Dios? No, hermano, yo doy gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Qué malo va a haber que dé uno gloria a Dios? Todo lo contrario, doy gloria a Dios. Pero ¿saben? El seguir a Cristo no es una costumbre. ¿Se fijan? ¿Saben por qué? Porque cuando el Señor Jesús te guía, Él te guía. Y Él te guía. Hoy día manzanas, mañana uvas, peras, pero la mente humana dice, ya tengo claro, manzanas, pera y uva. Y llega un momento que el hombre se detiene porque quiere tener el control. Hermanos, cuando uno tiene a Cristo, no tiene el control. ¿Se fija? Deja de tener el control. Algunos hermanos saben aquí lo que es el control. Cristo tiene el control. Cristo es el control. No es mi costumbre. Cuando empieza la costumbre, hermanos, cuando empieza la costumbre, entonces dejamos de seguir a Jesús. Los grandes movimientos de Dios en el Espíritu siempre comienzan cuando el Cristo real aparece y las escrituras empiezan a ser alumbradas. Yo escuchaba a un teólogo muy famoso hace pocos días atrás y decía, todo avivamiento en la historia de la humanidad
ha empezado con las Escrituras. Y es cierto. Algunos piensan que el movimiento pentecostal de principio del siglo XX no empezó con las Escrituras, pero sí empezó con las Escrituras, hermanos. Porque cuando ellos vivieron la presencia de Jesús en sus reuniones y en sus vidas propias, nació en ellos un celo por predicar el Evangelio. ¿Saben lo que es un celo para predicar? E hicieron algo, hermanos, que hizo John Wesley. John Wesley, el fundador del metodismo, un día que lo echaron de la iglesia anglicana, dijo, mi iglesia es el mundo, y se fue a predicar a la calle. Cuando ustedes ven el movimiento pentecostal a principios del siglo XX y los hermanos predicando en la calle, el celo por el Evangelio, el celo, ¿de dónde proviene ese celo? Proviene de la palabra y del Espíritu. Hermanos, cuando apareció el movimiento en Inglaterra, el celo que los hermanos tenían de que la iglesia creciera, que los hermanos que habían nacido de nuevo pudieran crecer hasta la estatura de Cristo. Escrituras y avivamiento. Va junto. Si usted separa las escrituras de Cristo, va a tener solamente conceptos mentales. O si usted se transforma en demasiado carismático y dice, no, el Espíritu es todo, y deja la Escritura, se desvía. Dios nos ha dejado la Escritura para vivir junto a Cristo y andar con Él. Pero para andar con Él hay que pagar un precio. ¿Se fijan? Es dejarlo a Él. Tú tienes una mala junta, hermano, y a decir hermano Luis, pero a decir hermano Jorge mejor para el yo. Déjate de juntarte, júntate con Jesús, el cual tú tienes. Pero yo no siento nada. Yo quiero sentir, déjate de sentir, empieza a creer. Dios llama lo que no es como si fuera. Jesús es una realidad en tu vida. Solamente que tú no lo consideras. ¿Saben por qué? Porque Dios lo ha hecho. Nos libertó de nuestros pecados y nos libertó del pecado con un propósito, que el Hijo viviera para conducirnos al Padre. Y cuando el Hijo nos conduce al Padre, ¿saben a lo que nos conduce? A hacer lo que el Padre quiere. El Hijo sigue queriendo hacer toda justicia, toda verdad. El Hijo sigue en su mente teniendo la gloria del Padre. Quiere seguir haciendo las obras del Padre, pero hoy día el Hijo tiene un cuerpo, la iglesia. ¿Y a qué le enseña Jesucristo a la iglesia? A hacer la voluntad del Padre. Pero cuando Jesús no es una realidad y es solamente conceptos, tú puedes decir gracias porque no soy como estos del IRCAI. ¿Ah? Yo he sido enseñado en otras cosas. ¿Me entienden? Eso no vale nada. Lo que vale es que a lo mejor tú no sabes tan cosas profundas, a lo mejor no eres un gran estudioso de la Biblia, pero hay una cosa que sé, que antes yo estaba muerto y ahora estoy vivo. Y estoy vivo porque tengo a Cristo en mi vida. Y Cristo es una realidad tangible. Andar en Cristo es lo único que trae la paz. Cuando mi hermana Lili va a su pega, va con el Señor, toma el metro, ¿quién va con ella? El Señor. Hermanos, cuando uno solamente tiene conceptos, la religión sirve para las reuniones, para cuando estás con los hermanos, y cuando estás atemorizado, entonces dicen que el Señor me ayude, o necesitas algo, pero cuando tú andas con Jesús, andas en el trabajo,
andas en la casa, en todo lugar, porque Él no nos puede abandonar. Y este testimonio está en la mesa, hermanos. Este testimonio de lo cual yo, todos los domingos el Señor nos está hablando de esto, porque en ese pan no es solamente Cristo partido por nosotros, sino ese pan es Cristo y nosotros siendo una masa, siendo un solo pan, queriendo decir que Cristo te habita, que está en ti y que es, si alguien me dijera, ¿quién hizo el pan hoy día? La Cote. Hermanos, ese pan, después que es hecho, no puede volverse harina. Digo, ya, transfórmeme el pan en harina. No quiero el pan, quiero la harina. Es imposible. El Señor y tú han sido amasados, nosotros y Él, y Cristo vive en nosotros. Eso es lo que declaramos cuando comemos este pan. Este, esto que hacemos, hermano, no es un rito, es, es la fe en la cual andamos. Estamos diciendo que Cristo está en nosotros, que Cristo está en ti y que Cristo está en medio de la congregación de los santos. Y cuando nosotros venimos a la reunión del domingo, temor al Señor. ¿Cómo viene el temor al Señor? Si tú no crees que Cristo está, no hay temor, ni uno. Pero cuando tú ves al Señor, oh, temor al Señor, pero un temor glorioso que te lleva a la adoración. Jesús está en medio nuestro. ¿Qué indica eso? Lo siento, es lo mismo. Si lo siento, no lo siento. La palabra lo dice. Y yo lo creo. El Señor nos ha llamado a ser niños. Entonces, cuando tú te vayas para acá y vayas solo a tu casa, tú tienes que saber que Cristo está. Por fe. Pecaremos para que la gracia abunde, porque pecaremos si Él está. ¿Te fijas lo que hace el apóstol Pablo? Dice, ustedes salieron de la impiedad. Salieron porque Cristo pagó por la impiedad y hoy día tienen ustedes a Cristo viviendo en su vida. Ustedes ya no son impíos, entonces vivan como píos o como pías. ¿Qué significa? Piadosos. Eso significa la palabra pía, piadosa, pío, piadoso. O sea que tiene a Dios en su vida. Gloria al Señor.